Bienvenidos al canal Liberty Ucrania. Denis Jelisevich está hoy con nosotros en línea. Denis, le doy la bienvenida. Hola Tatiana, hola a todos los espectadores. Invito a suscribirse a los canales Liberty Ucrania y Denis Jelisevich. Vamos a empezar nuestra conversación con una situación tan trágica porque el 2 de octubre se ha declarado día de luto en Odessa. Esto sucedió porque 10 personas murieron debido al mal tiempo el 30 de septiembre. Y hay diferentes opiniones al respecto, si se podría haber evitado esta catástrofe o no. No se puede cambiar la situación, pero entendemos que si llueve, hay inundaciones en el futuro. ¿Qué pasará? Entonces, en su opinión, ¿cuál fue la causa de que murieran estas personas? ¿Solo fue culpa del mal tiempo o hay otros factores? No, sabe, en realidad puedo hablar de este tema de manera muy amplia. Yo mismo vivo en la ciudad, en el estado de Florida, en Miami. Es un clima tropical. Aquí llueve hasta 3 veces al día. A veces hay lluvias intensas, huracanes y tormentas fuertes. Siempre culpan solo a las autoridades locales, que son quienes tienen competencias y presupuesto. El presupuesto de Odessa y Kiev es colosal, pero siempre ocurren esas cosas ahí. Y en otras ciudades de Ucrania la situación no es diferente. Puedo mencionar Trukhanov o en Kiev Klitschko. Eso es todo, recuerden. Esto quiero decir. Todos los alcaldes en Ucrania son iguales. Llegas al cargo no como una persona que quiere cambiar algo, entrar en la historia, autorrealizarse. Llegas ahí como si te hubieran dejado acercarte al comedero. Por la ciudad pasan miles de licitaciones enormes por sumas gigantescas y la mayoría de esas licitaciones se entregan a personas bajo su control. ¿Se imaginan qué presupuestos de miles de millones de grivnas? Sigamos. La propiedad municipal, ¿cómo decirlo? También debe privatizarse, igual que se privatiza a nivel estatal. Ellos lo usan todo, lo usan. Vino un alcalde, llega, imagina, tiene ciudad y presupuesto en renta temporal y él se lo reparte. Y lo estatal significa que no es de nadie. Lo municipal de la ciudad significa que no es de nadie. Ese es el problema. Cuando es privado, hay un dueño que no permite robos ni trabajo ineficiente. En Miami, por ejemplo, también se los digo. Entonces, cuando llueve fuerte, inunda tanto que algunos barrios los autos se hunden. Aquí el seguro de auto es muy caro porque los autos inundados son algo común aquí. Cuando ocurre una situación así, enseguida hay vehículos especiales que bombean y limpian el agua de los desagües pluviales. En resumen, los trabajadores de servicios públicos están trabajando a todo lo que da. Esa es una gran diferencia, o sea, cuando trabajan y cuando no trabajan. Aquí el clima es más severo. Bueno, ¿en Ucrania hay lluvias tan fuertes, algo tan colosal? No, simplemente así es como funciona el gobierno local aquí. Es terrible, personas murieron allí, es horrible. Un niño murió, hasta donde sé, es espantoso. Murió toda una familia e incluso en internet la gente escribía que la mujer estaba en su balcón. Ella vio cómo gritaba el hombre, cómo se lo llevaba el agua y no sabía qué hacer, cómo ayudarlo y no pudo ayudar de ninguna manera. Pero vamos a averiguar la causa. Hay dos opciones. El sistema de alcantarillado funcionaba mal, las aguas residuales no se drenaban bien y no se invertía ni reparaba. Por cierto, este tema lo va a manejar Kuleva. Zelensky lo nombró responsable de esta situación. Él va a averiguar si hubo alguna irregularidad ahí o no. Por el momento no se ha abierto ningún proceso penal. Siguiente situación. Supuestamente hay construcciones densas en las zonas bajas y bloquean el flujo natural del agua. Por eso el agua no fluye como debería porque estas construcciones no lo permiten. ¿Usted cree que cuál es la causa, la primera o la segunda? Todo junto. Y las construcciones. Estoy seguro de que en Odessa, como en Kiev, pero en Kiev lo sé porque vivo ahí. No hay un plan general. En Estados Unidos no puedes hacer lo que quieras, pero tampoco te regulan tanto como para impedirte hacer negocios. Cumples reglas claras del juego y nadie te molesta. En Ucrania, en cambio, hay desorden. Lo que dices también pasa, pero está la comisión y Kuleva, el que fue ministro, ese Kuleva. Si quieres que algo fracase, crea una comisión. Así es en Ucrania. Ocurre una catástrofe y forman comisiones en la Rada Suprema y otros lados. Dime una comisión que haya resuelto algo. Quizás sea buena oportunidad para deshacerse de Trukhanov, ya que son enemigos, pero ninguno es mejor que el otro. Quitarán a Trukhanov y pondrán a alguien de los suyos. Solo será una usurpación del poder. ¿Por qué crees que no critico tanto a las autoridades locales en los programas, aunque no me agraden? Nada, porque es el último contrapeso al poder central. No me gustan ninguno, son iguales. Sin esto no quedará nada. ¿Se imaginan lo aterrador que es? Hay guerra en el país, Odessa siempre es muy bombardeada y la gente no murió por los misiles de Putin, sino por este horror que creó y organizó el gobierno local. Esto, ¿entienden? Son libros de terror. Se podría escribir sobre todo esto.
Es interesante qué pasará después. Hay un artículo así, lo escribió Suspilne, este artículo salió en agosto y ahí se decía que Trujánov supuestamente quería un mayor y mejor contacto con la oficina del presidente. Supuestamente Odessa, que está constantemente bajo ataques, bueno, quería más atención y supuestamente había cierta tensión en las relaciones. Entonces, ¿qué piensas de esta situación que se está desarrollando ahora? Si resulta que realmente las autoridades están involucradas en todo esto y se abre un proceso penal, si se demuestra la culpa de las autoridades, ¿qué sigue? Quitarán a Trujánov y pondrán a alguien de ellos. Creo que Kuleva es obediente y hará lo que le indiquen. En mi opinión, solo lo pusieron para encabezar esta historia, pero otros mandarán y en esencia nada cambiará. ¿Cree que pondrán a Zelensky u otro reformador decidido? Ahora voy a convertir la ciudad en una joya y Odessa es una ciudad magnífica, realmente nuestra perla. No pasa nada, harán una ucranización extra e impondrán responsabilidad penal por usar ruso, harán algo similar como suelen hacerlo. ¿Ya lo vieron? Ahora por Kiev andan esas sondercomandos. Fueron a un mercado de libros y ahí tenían libros en ruso, eso es todo. Si vieron Juego de Tronos, esos son los caminantes blancos. En Ucrania despertaron y están asustando a la gente. Pero no es tan fácil simplemente tomar y destituir al alcalde que fue elegido por la gente, no es tan sencillo. De acuerdo con la ley, el secretario debe asumir estas responsabilidades. O en estado de guerra, los militares designados por la administración. Pero supongamos que si así sucede o Trujánov se queda en su puesto, viene el otoño, habrá más lluvia. ¿Qué se está haciendo ahora para esto? No lo sé, e incluso discutirlo no tiene sentido porque no importa. Trujánov, Kurganov, todo será igual. En Ucrania no van al poder. Repito, hacer historia, lograr grandes cosas, autorrealizarse. ¿Entienden? Les doy un ejemplo para que lo comprendan mejor. A Donaldo Trump le va a cumplir 80 años el próximo año. ¿Creen que la pasaba mal aquí, en Mar-a-Lago, jugando golf, disfrutando la vida, teniendo todo a su alcance, todo perfecto para él? ¿Realmente necesitaba que casi lo mataran y le dispararan? Todo ese estrés y ritmo tan frenético. Sí, eso no se ve aquí, pero en Estados Unidos hay palancas y herramientas reales para influir y cambiar cosas. Fue allí para entrar en la historia como uno de los más grandes presidentes. Y en Ucrania hay clanes, una lucha de clanes. ¿Quién llegará al poder? Por eso para mí da igual si roba Trujánov, Petrov o Sidorov. La cuestión es un cambio global del sistema y la gente debe querer algo diferente. Eligieron bandidos en casi todas las ciudades, para ser claro. No quiero ofender a todos. En casi todas las capitales regionales, el alcalde está vinculado a mafias o grupos criminales. Eso es todo. ¿Qué más hablamos? No soy idealista como muchos creen. Ahí no hay nada ideal, pero esto no tiene sentido. ¿Entienden? Esto es una república bananera. No fui yo quien la hizo así. Ellos lo permitieron. Pero la situación es muy lamentable y me gustaría que le prestaran atención, porque recuerdo que en Cherkasy hubo un problema así, donde el plan general de la ciudad no era claro, los límites de la ciudad no estaban claramente definidos, y entonces el Departamento de Arquitectura y Urbanismo daba las condiciones y restricciones urbanísticas y se construían edificaciones. Cuando los ecologistas alertaban, decían que era imposible y que las alcantarillas no resistirían, pero igual construían esas edificaciones. Y este problema no solo existe en Odessa, también está en otras ciudades, pero en Odessa sucede así porque la ubicación de Odessa es particular. Por eso esperamos que esta situación se resuelva de alguna forma, pero dígame, si usted o personas como usted estuvieran en el poder, ¿qué harían con el sistema de alcantarillado de la ciudad para resolver este problema? No estoy listo para decirlo porque no tengo acceso a la realidad, no conozco el panorama completo. Seguramente hay que cambiar todo, todo eso ya está obsoleto. Pero hay que empezar con un plan general, con reglas del juego claras y comprensibles. Ir eliminando lo innecesario y ordenando lo demás según normas estadounidenses. Solo hay que eliminar la burocracia innecesaria, la que no se necesita. En resumen, hay que deshacerse completamente de la propiedad municipal. Créeme, si en ese momento entra alguien ajeno a licitaciones corruptas, la ciudad tendrá servicios más baratos y de mejor calidad. Y resulta que el 40% del presupuesto de la ciudad se usa para nada, o tal vez hasta el 50%. Imagínate, un alcalde decente tendría la mitad del presupuesto a su disposición. Pero así simplemente se desvanece. Yo solo puedo pedirles a los empresarios de todas las ciudades de Ucrania, postúlense. Cuando regrese el proceso político a Ucrania, si Dios quiere,
cuando al menos regrese la democracia en alguna forma, al principio, postúlense. Ya basta de permitir que esta mafia siga, gente, ya basta de votar por la mafia, por aquellos que van ahí a ganar dinero, por aquellos que van a destruir Ucrania y cada ciudad por separado. Si ahora la gente vuelve a votar como siempre, pues todo terminará tristemente. Solo estaremos cada 5 años viendo los mapas, cuánto nos han quitado y dónde algo falla. No me gustaría eso, me gustaría que todos regresaran a Ucrania y que empezáramos todo desde cero, y esta vez de la manera correcta. No me deja en paz Odessa, esas personas que murieron me dan mucha lástima. Y ahí hay puertos, en Odessa hay puertos, esos puertos no son privados, actualmente son estatales. Adoptar una ley así, que supuestamente hay que arrendar esos puertos a inversionistas extranjeros. ¿Usted qué piensa si suponemos que eso va a pasar? ¿Ese dinero se podría destinar al alcantarillado y restaurarlo muy rápido o eso es imposible? La ciudad tiene dinero, se lo repito. En cada ciudad de Ucrania hay muchísimo dinero. Esto es algo que se le puede reconocer un poco a Poroshenko, creo que fue durante Groisman, cuando era primer ministro. Fueron líderes terribles, pero se hizo cierta descentralización. Después de eso, en las ciudades quedaba muchísimo dinero. Había tanto dinero en los presupuestos locales que los alcaldes no sabían en qué gastarlo. Y los ponían en depósitos bancarios solo para ganar intereses. Luego sacaron una ley que prohíbe hacer eso. Así de llenos de dinero estaban. Por eso, buscar eso de los puertos, yo sé los apellidos. Sé que ahí también es una lucha de clanes, quién está dónde. No voy a mencionar apellidos a propósito porque van a pensar que estoy tomando partido. Todo eso es ilegal, todo eso es bandolerismo, nada de eso tiene que ver con una sociedad civilizada. Lamentamos lo ocurrido y esperamos sinceramente que la situación mejore, al menos hay esperanza. Pero la situación hasta el día de hoy sigue siendo crítica en Ucrania, difícil, se podría decir de manera más precisa. ¿Y cuál es la situación? Las fuerzas ucranianas atacaron 18 instalaciones petroleras en Rusia. En consecuencia, en Rusia se siente esta presión supuestamente sobre su sector energético y la prohibición de exportar gasolina comenzó a aplicarse hasta el 31 de diciembre. Supuestamente el objetivo que Ucrania persigue, Europa nos sugiere que hay que agotar la economía de Rusia. ¿Se está logrando esto si tomamos en cuenta estos indicadores o cómo es? Le diré esto, Tatiana, si Estados Unidos o Europa atacaran esos depósitos de petróleo, yo estaría sinceramente contento, de verdad, porque Putin no podría hacer mucho en respuesta. Pero cuando es Ucrania la que ataca, entiendo perfectamente que habrá una respuesta y morirán personas. Y mi satisfacción dura exactamente 5 minutos, y detrás de eso hay algo aún más aterrador. Eso, lamentablemente, somos nuevamente víctimas de esto. Toda la sociedad ucraniana, todos los ucranianos somos víctimas de esto. Entiendan, imaginen, simplemente simulen la situación, imaginen que Ucrania logró vencer a Rusia por la vía militar, imaginen la bandera ucraniana, no sé, en el Kremlin. Tomemos el escenario más fantástico con Zelensky. Después de eso, todos se irán de Ucrania, porque a este hombre le pasará algo así. Simplemente se sentirá elegido y se le va a ir la cabeza por completo porque ahora mismo se siente como un tipo de misionero. Como me dijeron, y como todos ya lo han notado, yo estoy por el empate, por el empate. Tuvimos un empate con ventaja para Ucrania. En abril-mayo de 2022, Rusia recibió un golpe tan fuerte que Putin empezó la firma de Estambul y parecía que se separarían. No lo firmaron por ciertas razones. Era necesario debilitar la economía de Rusia a costa de Ucrania y su gente. Estoy de acuerdo en debilitar y bombardear a Rusia, incluso eliminarla, pero no sacrificando a Ucrania ni a los ucranianos. Esa es la diferencia clave. La gente no lo entiende. Mientras ocurren estos ataques a las bases petroleras, también hay ataques contra Ukrsaliznytsia. Ukrsaliznytsia también fue atacada por Rusia. Y dicen que si esto sucede precisamente en regiones como Odessa o Sumy, las arterias logísticas críticas serán dañadas. La economía se verá afectada por esto. ¿Cómo suministrar armas o si no armas, comida y necesidades básicas al ejército? ¿Cómo proveer a las personas que viven más cerca de las zonas de combate con medicina? Eso es en lo que confía nuestro gobierno,
¿Por qué no protegen, no cuidan? ¿Por qué bombardean? Bueno, me haces esa pregunta como si yo estuviera en el poder. Solo puedo hablar en general, no puedo influir en los procesos, no tengo acceso a toda la información, no sé qué hacer porque no conozco los detalles internos, solo puedo juzgar desde afuera. Dije que no dejaría ni rastro de Rusia, me refiero al régimen de Putin, porque no deseo la muerte, por ejemplo, de los rusos comunes. No sabemos lo que vive alguien ni qué piensa, le puede caer un dron y morir o asustarse un niño, no deseo eso a nadie, es mejor terminar la guerra. Yo hablaba específicamente sobre el régimen, sobre lo que usted dijo, hay que reconocer que Rusia tiene grandes capacidades y ahí están los nodos ferroviarios, tenemos instalaciones nucleares, el sistema energético. Ahora se acerca el invierno, hoy es 2 de octubre, se acerca el invierno, va a ser triste, va a ser triste. Ya más o menos entiendo hacia dónde va esto. Lo más probable es que Trump esté asustando a Putin hasta el último momento. Que voy a dar tomahawks, voy a dar información de inteligencia para ataques serios. Y se repetirá lo que dije. Obtendremos satisfacción por 5 minutos, pero la respuesta será horrible y aterradora. Solo confío en Trump, así se los digo. ¿Por qué? Porque ya conocemos a Putin. Yo lo entendí desde principios de los 2000, siendo casi adolescente. Él no es la persona que ahora va a iniciar la paz solo porque le atacaron las bases petroleras, esa infraestructura relacionada con el petróleo y todo el procesamiento. Aquí solo Trump de alguna manera puede sacar esto adelante. Imagínate que todo se vuelve una guerra brutal. Atacamos dentro de Rusia, ellos responden y así por 3 meses. ¿Eso soluciona algo? Dígame. Imagina cuántas víctimas y sufrimiento habrá, por eso apoyo la diplomacia. Por mucho que ataquemos, por muy fuerte que golpeemos, la respuesta será al menos igual de fuerte. ¿Por qué le hice la pregunta? Cité al general Andriy Ignatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Él dio una entrevista y dijo lo siguiente, que realmente nuestro presidente habló sobre que habrá un apagón en Moscú si Rusia dispara contra Ucrania, misiles, drones, etcétera. Pero él dice lo siguiente, miren, la acción del enemigo que está dirigida a dañar a nuestro país recibirá una respuesta simétrica. Es decir, todo está dicho absolutamente correcto. Tanto el presidente como nosotras encontraremos oportunidades para responderle a Rusia. Por eso digo que planean bombardear, porque lo declara Andriy Ignatov. ¿Qué pasará en Ucrania? ¿Qué debemos esperar? Todavía no se sabe y por ahora es desconocido. Se habla de cómo se va a pagar el salario a los militares este año, porque hasta noviembre hay posibilidad de pagar, después no se sabe. Ruslana Piduasa, de quien hablamos la vez pasada, dijo que si no fuera por la guerra, nuestro Producto Interno Bruto sería como el de Polonia. La situación es distinta, por eso no se pueden pagar los salarios. 300.000 millones de grivnas para el presupuesto de 2025 no alcanza para cubrir esto. ¿Dónde conseguir dinero? Se puede decir que estaríamos en primer lugar en Producto Interno Bruto en el mundo, si estuviéramos en América. Así vive Ruslana Pilasa. Escuché que Zelensky, casi en ultimátum, exigió a Europa 30.000 millones de euros para seguir la guerra y así pagar y aumentar el salario de los militares. Voy a explicar para qué se aumentan los salarios. Respeto mucho a quienes están en el frente por Ucrania y conforme al reglamento, no como otros que buscan publicidad política o autorrealización. ¿Qué hizo Putin al llegar? Otorgó beneficios sociales mientras los precios del petróleo subían. También destinó fondos a las fuerzas de seguridad y militares. O sea, si aumentas los sueldos de los militares, entonces sientes que los militares están conmigo. ¿Y quién se va a atrever a ir contra los militares? ¿Recuerdan que Ermak dijo, vamos a llevarlos a la oficina del presidente, ahora tomaremos militares? Es una jugada muy baja, porque imagínate que nosotros salgamos al aire, imagina todos los militares salgamos al aire. No soy militar ni estuve en el frente, pero hablaré mal de los militares porque está bien. No hablaré bien de quienes trabajan en la oficina del presidente. Ahí no van a aceptar a personas competentes, ahí van a aceptar a los obedientes. Y muy probablemente a los que estén dispuestos a robar, a los que estén dispuestos a servir al régimen. ¿En qué situación terminaremos? En una situación difícil para parte de nuestra población, que es justo lo que buscan, como para crearse una especie de protección. Él premió a Beletsky, premió a la gente del Servicio de Seguridad de Ucrania Poklada, todo eso es parte de la misma historia. Él está creando su propia retaguardia para ir a las elecciones. Una protección, una especie de protección, claro, es jerga callejera, pero no hay otra forma de decirlo, simplemente es protección.
Es difícil de entender porque hace poco discutimos el presupuesto para el año 26 y ahí había aumentos salariales para maestros, médicos, paquetes para los alumnos y se aumentaban las becas para los estudiantes. Decían que 60,000 millones supuestamente estaban, pero había que encontrarlos. La guerra seguirá otro año. De esto habló el ministro de Finanzas. Y esto ya es la situación de este mes. Y resulta que ahora no hay 300,000 millones de grivnas. Entonces, ¿cómo planearon para el próximo año? Pero ellos realmente no viven con planes, viven pensando en cómo sobrevivir el próximo mes. Estas declaraciones muchas veces se hacen para diferentes mercados, para el mercado interno. Y Piduasa pudo haberlo dicho para el mercado externo, como para que en Europa lo citen y que se muevan, que ayuden, ¿entiendes? Mencionaste a los médicos, apoyo altos salarios para los militares, pero primero hay que crear un ejército profesional y terminar la guerra. No se discute. Necesitamos un ejército profesional bien pagado. Yo estoy a favor de aumentar los salarios de los médicos. Gracias. Hay que privatizar la medicina. La medicina debe ser privada con los salarios más altos porque ese trabajo no tiene precio. El trabajo de todos los médicos. Con los maestros es igual. Cuando hay un dictador, Ucrania es un país en la miseria y dice, aumentaremos aquí y allá. ¿De dónde? Pides un préstamo para subir sueldos, eso es una tontería. ¿Se imaginan que una empresa, digamos que usted es dueño de una empresa privada, su empresa está en pérdidas y usted viene, dices, voy a subir el sueldo a todos? ¿De dónde sale ese dinero? Pedí un préstamo, pero solo usas crédito y la empresa seguirá igual de poco exitosa. Así es Ucrania, sin éxito bajo Zelensky. La gente analizaba esta situación y decía en ese momento, cuando se aprobaba el presupuesto, que este proyecto era como una campaña electoral, pero vemos que no se planean elecciones. Entonces, simplemente fue una iniciativa, así fue, para apoyar el ánimo del pueblo. Eso fue lo que se dijo. No, sabe, empezaron a circular rumores muy serios de que las elecciones se llevarán a cabo en la primavera del 26, rumores muy serios, y volvió a empezar, ya es la quinta o sexta vez en los últimos 2 años, un trabajo de agitación que no se nota mucho, abren oficinas en las regiones y reparten folletos en buzones, ahí está el siervo del pueblo. Recibo información de Kiev, parece que algo pasa, quizás saben algo que nosotros no. Sé que siempre que Trump recibe a Zelensky y su equipo aquí, en sus conversaciones surge el tema de las elecciones. Ellos entienden que Zelensky ahora está actuando sin un mandato del pueblo, por eso todavía puede pasar cualquier cosa. Yo veo todo esto precisamente como una preparación para las elecciones. En eso veo una preparación para las elecciones. Ahora estamos en octubre, bueno, está bien, estas elecciones se celebrarán en 7 meses. Bueno, así es, eso justamente requiere más o menos medio año de preparación cuidadosa para las elecciones. Así es como arrancaron. Gente, les pido por favor suscríbanse al canal Liberty Ucrania, porque van a venir líderes de opinión y ustedes los van a escuchar y formar su propia opinión, o los van a criticar, no los van a escuchar, van a buscar otras opiniones. Hablemos de Sky News. Publicaron un artículo hoy, 1 de octubre, y en ese artículo había un comentario de un analista militar que supuestamente Ucrania se está preparando, que podría haber un gran ataque contra Crimea, que podría ser una operación de desembarco para desestabilizar a los rusos allá, incluso podrían haber ataques al puente de Kerch. O sea, ahora vemos que están bombardeando los ferrocarriles, hay una situación así en Odessa, y aquí dicen que podemos bombardear Crimea. ¿Usted qué piensa? ¿Se puede confiar en esta información? Yo en general no confío en los británicos, pero puedo decirle, leí eso que usted acaba de mencionar, pero puedo decirle otra cosa. Vamos a imaginar que eso sucedió. Imaginemos que destruimos el puente de Crimea y que en la contraofensiva de 2023 logramos cortar el acceso a Crimea y ellos entran en pánico. Aquí va una pregunta sencilla. ¿Putin va a mirar eso y va a ondear la bandera blanca? No, él responderá con un arma nuclear táctica y le mostrará a Trump, ¿ves? No tengo límites ni líneas rojas. No les pido temer a Putin, solo que piensen y actúen bien. No puedes meterte siendo un hombre mayor con sobrepeso a pelear cuerpo a cuerpo con un campeón mundial de boxeo o kickboxing. Pues sí, más o menos. Si tienes sentido común vas a evitar meterte en eso. Y eso de intentar forzarlo así. Si no atacan a Gran Bretaña, lo harán a Ucrania. Los británicos pueden sacrificarnos a nosotros, al país y a la gente. Eso no es un problema para ellos ni para los demás europeos. ¿Pero es necesario hacer eso? ¿Tiene sentido esto? Miren, ¿cuál es el sentido de esto? En Crimea odian a Ucrania.
Para mi pesar, así manejamos las cosas, así son allá, con el cerebro lavado, todos son culpables. ¿Y para qué sirve esto? Solo aumentará su odio. Sí, en el Kremlin habrá tensión y Putin saldrá perjudicado políticamente. Pero nuestra misión global es quitarlo del poder. Pero si esa es la tarea, quiero ver a la persona que la planteó y que asuma la responsabilidad con plazos definidos. Porque si esa es la tarea, es como cuando alguien pregunta, ¿y para qué? Tomar un bocadillo en Crimea, derrocarán a Putin y ganaremos. Ellos decían eso al aire en el año 23. Yo lo veía y escuchaba. Yo tenía la impresión de que eran personas mentalmente inestables. ¿Cómo pueden proponer un plan así? Eso es una tontería, es simplemente absurdo. Por eso ese británico lo declara así. Eso solo aumenta la tensión. Había otra fuerza ahí. Ya se hablaba de que Trump iba a dar tomahawks e incluso iba a proporcionar ubicaciones de los objetos militares, inteligencia, esa información para los militares ucranianos para que los atacaran. ¿Quién cree que fue el iniciador de eso? Para mí todo eso es solo una forma de asustar a Putin. Por alguna razón estoy convencido, tal vez me equivoque, pero estoy convencido de que eso no va a pasar. Creo que esa declaración es para Putin. Mientras hablamos, Putin está dando un discurso. Me pregunto si responderá ahí cómo se llama ese foro, Valdai. De nuevo, cambiamos de tema. Supongamos que eso pasó, que bombardearon y todo lo demás. Bueno, entonces Zelensky se sentirá no solo como Churchill, sino como Churchill al cubo. La pregunta es simple, ¿para qué? Y después de eso, ¿se podrá vivir en Ucrania? Imaginemos que Zelensky gana las próximas elecciones, vamos a simularlo, en el año 26 se celebran, gana Zelensky y gobernará hasta el 2031 como mínimo, habiendo entrado en 2019. Así que 12 años en el poder, la mitad del mandato de Lukashenko, a quien criticó recientemente. Dice, dos viejos sentados hablan de cosas de ancianos, llevan décadas en el poder. Él es un tipo raro, para quien ellos son un modelo a seguir, tanto Putin como Lukashenko. Y es por eso le tengo miedo a todo. Si termina en empate, cada quien se va por su lado y Ucrania necesita cambiarse por completo. Y lo que pase en Rusia me da igual. Les digo la verdad, porque sé que si hacemos las cosas bien, si nos integramos exitosamente a la economía mundial, no sé, pero si nos aliamos con Estados Unidos en Ucrania todo será increíble. Y si ahora vuelven a ganar estos representantes de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, otra vez esa banda de Soros, gracias, entonces todo se va al diablo. Exactamente igual que si llega una banda prorrusa. Se necesita un proceso político y se necesita una tercera opción. Ni Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ni Soros, ni prorrusos soviéticos, sino una tercera opción posible si hay democracia en Ucrania. Por cierto, mencionaste a Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. ¿Qué piensas sobre las bromas telefónicas donde unos bromistas rusos se hicieron pasar por funcionarios y obtuvieron información? Precisamente a Poroshenko le llamaron a la expresidenta de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y en la conversación con ella supuestamente se descubrió que a Ucrania se le daba dinero en efectivo. Eran millones de dólares al mes. Miles de millones al mes. Y lo interesante es de dónde venía ese dinero. Lo imprimían, caía del cielo, de dónde salía ese dinero, cómo lo entregaban sin que nadie lo controlara y a dónde se iba en Ucrania. Este tema lo voy a tratar muy seriamente por separado, porque es sumamente importante. Estos dos bromistas que trabajan para los servicios secretos rusos terminaron ayudando a Ucrania sin notarlo. Ellos le abrieron los ojos a la gente y esperan que al abrirles los ojos, la gente quiera la versión prorrusa de la historia de Putin en Ucrania. No, ellos me están ayudando con esto. El efectivo puede provenir de muchas fuentes. Los servicios de inteligencia estadounidenses acceden a grandes sumas. Ese es el gobierno, esa es una opción. La segunda es algo específico. Soros lo hace, pero ahí dijeron, le dimos 1.500 millones de dólares en efectivo. Es por la guerra. Si no fuera por ella, no lo habrían dado. Esto es desde el año 22. Soñé que ellos también llevan años haciendo algo ahí en efectivo. Eso no está registrado en Ucrania, solo lo soñé. No puedo asegurar que eso fue real. Pero imaginemos 1.500 millones de dólares en la realidad. Los descargaron en algún lugar, los cargaron en algún lugar y ahí está sentado el supuesto Zelensky, Yermak, y no se les va a antojar y a toda esa banda. O sea, todo 1.500 millones, todo eso es para Ucrania. No, claro que se les va a antojar, claro, de 1.500 millones probablemente podemos suponer quedó medio millardo, un tercio en el mejor de los casos. Y el otro millardo se esfumó en algún lado y ese no fue el único millardo. Eso solo es el efectivo.
Y las transferencias electrónicas de esa ayuda, incluso en Estados Unidos ya investigan eso. Y hace poco, no recuerdo quién habló, él dijo que asignaban fondos y nadie en ningún lado, o fue ella quien lo dijo, esa Auer, asignaban fondos sin la aprobación de algo ahí. Y ahora, con Trump, todo tiene que ser aprobado. Hay que pasar por un montón de revisiones. Ahí tienes la respuesta de quién necesita la guerra. El 1% en Ucrania vive su mejor vida, se llena de todo, recalco, no ganando dinero, sino de esta manera, de una manera vergonzosa, en mi opinión. Ella dijo que dan efectivo precisamente porque si no es efectivo, habrá algunos esquemas burocráticos y no hay tiempo para esperar porque la guerra está a punto de empezar. Esa fue la razón. Y ese dinero supuestamente, bueno, eso dicen los medios rusos, no sé, dicen que supuestamente era para propaganda. ¿Usted qué piensa? ¿Eso podría haber pasado en Ucrania por dinero? Pues claro, por supuesto, todo es, ¿sabe? Información. La gente suele subestimar el campo mediático, primero que nada, es un arma poderosísima y en segundo lugar, es una forma de poder. Y a veces la palabra resulta ser más influyente que incluso las balas o algo así. Por eso se valora tanto, por eso se invierte tanto dinero ahí. Pero miren, ellos financiaron la propaganda. Resulta que desconectaron a todas las personas de la libertad de expresión. Bueno, Putin no tenía oportunidad, ¿verdad? Ahí habrían destrozado a cualquiera que apoyara a Putin o que lo apoye ahora, estando en territorio ucraniano, es imposible. Y la cantidad de personas en Ucrania con una postura a favor de Putin son muy pocas. Creo que menos del 5% después de esta guerra. Al final de cuentas, él bombardeó ciudades de habla rusa. Y entonces, ¿qué vemos? El centro territorial de reclutamiento es un caos. ¿Los medios de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de Soros cubrieron esto? No. Mataron personas en la frontera, hay ahogados en el Tisza y a ellos no les importa. Ahí está sentada Samantha Power y dice, invertimos en la democracia de Ucrania, en la democracia, muéstrenme esa democracia. Primero que nada. En segundo lugar, ¿qué significa que invirtieron? Cuando dices la palabra invirtieron, esperas algo a cambio, ya sea una ganancia o algún otro beneficio para ti, alguna ventaja. ¿Cuáles son los beneficios aquí? Solo uno, debilitar a Rusia a costa de Ucrania. Cuando entregaron ese dinero, y créeme, para Soros y los servicios secretos estadounidenses, esos miles de millones son como centavos, una miseria. Se frotaban las manos. Por fin apareció un Zelensky así que está dispuesto a meterse en esto, a hundir a la gente en sangre, y hubo un foro, ¿cómo se llama? Una cumbre, un foro, Rusia, Estados Unidos en Ginebra, antes de la guerra, Biden con Putin. Estoy seguro de que Putin le dijo, habrá guerra. Al final se dieron la mano y llevaron a Ucrania a esa guerra. Funcionó con Zelensky, quien aceptó. Yo habría hecho todo para evitar la guerra. No se trata de capitular ni de rendirse ante Putin. No se puede permitir la guerra bajo ninguna circunstancia. Miren lo cautelosos que son ahora Polonia, Rumania y los países escandinavos. Con mucha cautela. Apenas se detectaron drones húngaros en la frontera con Ucrania, Zelensky sale a hablar. Mañana todos volveremos a derribarlos y él también lo entiende. Bueno, hay que hacerlo un poco diferente, pero sigamos adelante. Incluso al darle ese dinero, le dijeron a Zelensky, prepara al país para la guerra, evacúa a la gente, construye barricadas. Y él se negó a obedecer a Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en eso. Ahí está la historia aterradora. Al principio nos rodeaban 200.000 soldados rusos, y si en ese momento todos hubiéramos entendido un poco más, iban a haber una guerra de verdad. Y yo, ¿sabe? No les creía, no lo podía creer. ¿De verdad permitirían los demócratas en el centro de Europa una guerra así, sin importar cómo sea Biden? Cuando se publicaban esos mapas, pensé que lo máximo sería un nuevo formato de la operación antiterrorista en el este de Ucrania, pero avanzar hacia Kiev y después... Yo, como lo recuerdo ahora, el 23 de febrero por la tarde, a las 6 de la tarde, no voy a decir quién ni de dónde me escriben. Tanques a 30 kilómetros de la frontera, habrá guerra pronto. ¿Entienden? Es una pesadilla. La gente ya olvidó todo esto y a Zelensky como si no recordaran que nos decían vamos a asar. Solo recuerdan lo reciente, las noticias de la semana. ¿Quién recuerda lo de hace 3 años? 4, como si no hubiera existido. Ahora es un héroe, no sé por qué demonios. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, hemos avanzado tanto que ahora muestra su verdadera cara y eso me alegra. Todo esto es una mierda, perdón, hay que sacar eso de Ucrania y simplemente no dejar que vuelva a entrar. Ahora parece que aspira al premio Nobel. ¿Está al tanto de esto? Y un grupo de diputados ucranianos cree que es necesario, crearon un proyecto de ley y quieren dirigirse a las personas que tomarán la decisión
votación para que Trump sea nominado. Si Trump ganó el Nobel de la Paz, terminen o no la guerra en Ucrania, estoy casi seguro, en un 99.9% de que la terminarán. Es cuestión de tiempo, porque tratar con Putin o con Zelensky no es precisamente un placer, entre comillas. Por eso, estos son bocetos previos a Trump, ¿entienden? Hace apenas un par de meses lo llamaban de lo peor. Toda la propaganda lo pintaba como enemigo. Y en el fondo, todo el equipo del presidente desprecia a Trump, lo odia, se burla de él. ¿Quién inició las conversaciones sobre el agente Krasnov tras la oficina oval y el escándalo? Eso es, el agente Krasnov. Y los nuestros, ¿entiendes? Aunque algún Gordon dijera algo, la gente lo creyó. Eso es lo aterrador. En Israel colgaban pancartas que decían: gracias, señor presidente Trump, por todo esto y por las fuerzas de Trump en el país. Toda esa interacción es poderosa. Lo mismo en Ucrania. Gallup, una empresa sociológica muy respetada, hizo una encuesta. El 65% de la gente en Ucrania está en contra de Trump. ¿Y qué hizo de malo Trump? El único que intenta terminar la guerra, el único con quien tuvimos 4 años sin guerra. Bueno, de facto, de jure, ahí había una operación antiterrorista, de facto casi nadie moría y todo iba hacia una completa calma. Vuelven los demócratas, con quienes Putin nos quitó Crimea y Donbass. Lo que discutimos desata una guerra terrible y la gente odia a Trump. ¿Saben por qué lo odian? Se los voy a decir. ¿Y por qué en Rusia realmente odian a Trump? Porque es el síndrome postcomunista. Es una persona llamativa, carismática, ¿cómo decirlo? Se comporta de una manera completamente diferente. El hombre soviético no acepta eso, necesita que todo sea como los demás, más modesto. Una mano firme como Lukashenko que entra al establo, aunque haya estiércol, ese es el tipo de hombre que necesitan, ¿entiendes? Pero una persona exitosa llama la atención. Lo repito, eso no es para ellos, él los irrita, el éxito irrita al hombre postsoviético, al soviético. En cuanto a Trump, hubo declaraciones así, que cuando se reunió con los generales y les decía lo que debían hacer. Si no lo van a hacer o no les gusta, pueden renunciar. ¿Qué condición física deben mantener? La gente tomó esta iniciativa de que Trump se comunica con los generales de manera dura, despótica y militarizada. Supuestamente no lo respetaban, al contrario, se asustaron y querían que fuera diferente, que él fuera más tierno, más suave. Bueno, ¿entiendes a lo que me refiero? Para que fuera un poco más fácil y cómodo comunicarse con él, pero parecía que él se comunicaba con ellos de manera incómoda. Eso que acabas de decir es gracioso decirlo. Así lo mostraba la propaganda rusa. Trump es un dictador y la nuestra igual. Si revisas los grupos en redes, verás que sacaban las cosas de contexto, cortaban fragmentos y lo hacían para insultar a Trump. Esa es su actitud real. Dictador este, aquel. Primero, no entienden a Estados Unidos. Aquí no puedes formar una dictadura, hay contrapesos, equilibrio de poder y una corte independiente. Con Biden y los izquierdistas hubo dudas, pero ahora todo está bien. ¿Qué se les puede decir a esas personas? ¿Entienden? Cuando un país que no tiene éxito, que está sumido en sangre, que lamentablemente Putin destruyó, donde murieron muchas personas, gente infeliz y desamparada, y nosotros nos burlamos y tratamos de enseñar cómo vivir al país más exitoso del mundo, al que todos le pedimos ayuda, sin el cual simplemente habríamos caído. Algo no está bien con esas personas. Es lo único que puedo decir. Debemos callar y construir un país exitoso. Primero guardar silencio y trabajar en lo nuestro. Después quizá decir algo a alguien. Gracias por esta conversación significativa. Gente, les pido que simplemente se suscriban a nuestro canal Liberty Ucrania porque nos visitan líderes con ideas muy valiosas. Es muy interesante escucharlos. Suscríbanse, comenten y den like al canal de Denis Jelisevich. Denis, gracias por acompañarnos y estar en contacto. Que le vaya bien. Gracias, gracias.